cómo el Espíritu Santo me guía para escuchar su voz. ¿Alguna vez has sentido un suave susurro en tu corazón, una voz tan delicada que apenas puedes captarla, pero que te empuja hacia algo más grande, algo verdadero? Imagina por un momento estar perdido en un bosque oscuro, sin mapa, sin brújula, y de repente escuchar una voz tranquila que te dice, por aquí. Esa voz, mi querido amigo, es el Espíritu Santo. Vivimos en un mundo lleno de ruido, notificaciones, preocupaciones, voces que compiten por nuestra atención. Pero en medio de ese caos hay una voz que nunca falla, una voz que promete guiarnos, consolarnos y transformarnos si tan solo aprendemos a escucharla. Quiero empezar contándote algo personal, porque creo que las historias nos conectan. Hace algunos años enfrenté una decisión que me tenía despierto por las noches. Me ofrecieron un trabajo en otra ciudad, una oportunidad que parecía emocionante pero que también me asustaba. ¿Dejar a mi familia? ¿Mudarme a un lugar desconocido? Oré mucho, pedí consejo a amigos y pastores, pero seguía sintiéndome atrapado en la incertidumbre. Un día, agotado de tanto pensar, me senté en mi habitación con mi Biblia en la mano. No tenía un plan, solo quería estar en silencio. Mientras leía Juan 16, versículo 13, que dice, «Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad». Algo cambió. No escuché una voz audible, pero sentí una paz tan profunda que supe que debía aceptar ese trabajo. No tenía lógica en ese momento, pero confié. Y hoy, mirando atrás, veo cómo esa decisión me llevó a bendiciones que nunca imaginé. Nuevas amistades, crecimiento personal y una fe más fuerte. Esa fue la voz del Espíritu Santo. ¿Por qué te cuento esto? Porque quiero que sepas que el Espíritu Santo no es un concepto lejano o una idea reservada para los súper espirituales. Él está aquí, contigo, en este mismo instante. La Biblia lo deja claro en Juan 14, versículo 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? No estás solo en tus decisiones, en tus luchas, en tus sueños. Tienes un guía divino que conoce el camino, incluso cuando tú no puedes verlo. Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora, es gratis, y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Continuemos. Hoy te invito a un viaje especial. Vamos a pasar más de una hora juntos explorando quién es el Espíritu Santo, cómo me habla, los beneficios de escuchar su voz y cómo tú también puedes sintonizarte con él. No será una conferencia aburrida ni una clase teológica seca. Será una conversación de corazón a corazón, como si estuviéramos sentados con una taza de café, compartiendo lo que he aprendido en mi caminar con Dios. Antes de empezar, quiero que imaginemos algo juntos. Piensa en tu vida como un barco en el mar. A veces las olas son altas, el viento sopla fuerte y no sabes hacia dónde ir. Ahora, imagina que tienes un capitán experimentado a bordo, alguien que conoce cada corriente, cada tormenta, y que te dice exactamente cuándo virar o cuándo descansar. Ese capitán es el Espíritu Santo. Mi pregunta para ti es, ¿estás dispuesto a dejar que Él tome el timón? Pero antes de sumergirnos, hagamos una pausa para orar. Quiero invitar al Espíritu Santo a este momento, porque sin Él, estas palabras serían solo ruido. Espíritu Santo, te damos la bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros. Abre nuestros corazones y nuestras mentes para escuchar tu voz. Que este tiempo sea un encuentro contigo y que cada persona que vea este video sea tocada por tu amor y tu verdad. En el nombre de Jesús, amén. La naturaleza del Espíritu Santo. Ahora que hemos abierto la puerta, quiero que hablemos de quién es el Espíritu Santo, porque entender su identidad es el primer paso para escuchar su voz. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal ni un poder vago que flota en el aire.
Él es Dios mismo, la tercera persona de la Trinidad, junto al Padre y al Hijo. Esto puede sonar complicado, así que déjame explicarlo de una manera sencilla. Imagina el Sol. Tiene luz, calor y energía, tres aspectos distintos, pero todos son parte del mismo Sol. De manera similar, Dios es uno en esencia, pero se revela en tres personas: el Padre, que crea; el Hijo, que redime; y el Espíritu Santo, que santifica y guía. Desde el principio de la Biblia vemos al Espíritu Santo en acción. En Génesis 1, versículo 2, dice: «Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas». Antes de que existiera nada, Él estaba allí, trayendo vida al caos. Piensa en eso. El mismo Espíritu que formó los océanos y las estrellas está contigo ahora, en tu sala, en tu coche, donde sea que estés viendo esto. ¿No es un pensamiento increíblemente poderoso? Pero no se quedó en la creación. El Espíritu Santo ha estado activo a lo largo de toda la historia. Mira lo que pasó con Jesús. En Lucas 3, versículo 22, cuando Jesús fue bautizado, leemos: «Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma». El Espíritu Santo no solo estuvo presente, lo guió y lo empoderó durante todo su ministerio. Si Jesús, siendo Dios mismo, dependió del Espíritu Santo, ¿cuánto más necesitamos nosotros su dirección? Avancemos en el tiempo hasta Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Los discípulos estaban reunidos, probablemente nerviosos y confundidos después de la ascensión de Jesús. De repente, el Espíritu Santo descendió como lenguas de fuego. Escucha esto. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2, versículo 4. Lo que pasó después fue asombroso. Pedro, un pescador sencillo, predicó con tanto poder que 3,000 personas entregaron sus vidas a Cristo ese día. Eso no fue magia ni habilidad humana. Fue el Espíritu Santo transformando corazones. Y aquí está lo que me emociona. Ese mismo Espíritu sigue obrando hoy. No es una reliquia del pasado ni un recuerdo histórico. En Romanos 8, versículo 11, dice: «Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó a Cristo de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros». ¿Entiendes esto? El Espíritu Santo no solo me guía, me da vida, poder, esperanza. Está dentro de mí, intercediendo cuando no sé qué orar, como dice Romanos 8, versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Quiero que pauses por un segundo y reflexiones. ¿Alguna vez has sentido una fuerza interior que te sostiene cuando todo parece desmoronarse? ¿Una paz que no puedes explicar? Eso es Él. El Espíritu Santo no es distante, es personal. Me conoce por mi nombre, conoce mis miedos, mis sueños, y está comprometido a guiarme hacia la voluntad de Dios. Además, Él es el autor de la Biblia. En 2 de Pedro 1, versículo 21 dice: «Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo». Cada vez que abro mi Biblia, no estoy solo. El Espíritu Santo está ahí, iluminando las palabras, mostrándome cómo vivirlas. Y no termina ahí, Él me da dones para servir. En 1 de Corintios 12, versículos 4 al 11, se habla de dones como sabiduría, fe, sanidad, profecía. Una vez sentí que debía orar por alguien que estaba enfermo. No soy médico, pero obedecí. Esa persona me dijo después que sintió alivio en ese momento. No fui yo, fue el Espíritu Santo obrando a través de mí. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Es Dios con nosotros, activo desde la creación, presente en Jesús, poderoso en la iglesia y vivo en mí hoy. Es mi guía, mi consolador, mi fuerza. Ahora veamos cómo me habla. Cómo el Espíritu Santo se comunica conmigo. Saber quién es el Espíritu Santo es solo el comienzo. Ahora quiero contarte cómo me habla, porque su voz no es un misterio reservado para unos pocos.
Él se comunica de maneras que puedo reconocer si estoy atento. La Biblia dice en Juan 10, versículo 27, «Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y me siguen». Si soy hijo de Dios, puedo escuchar su voz, pero ¿cómo suena? Déjame compartir algunas formas en las que lo he experimentado. Primero, a través de las Escrituras. La Biblia no es un libro muerto, es viva. En Hebreos 4, versículo 12, dice, «Porque la palabra de Dios es viva y eficaz». Cuando la leo, el Espíritu Santo hace que las palabras cobren vida. Recuerdo una vez que estaba preocupado por una decisión financiera. Abrí mi Biblia en Mateo 6, versículo 33. «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Sentí como si Dios me dijera, «Confía en mí, yo proveeré». Ese fue el Espíritu Santo hablando a través de su palabra. Segundo, en la oración. No se trata solo de hablarle a Dios, es una conversación. A veces me siento en silencio y dejo que Él hable. Una noche estaba orando por un amigo que había perdido su trabajo. Mientras oraba, sentí una impresión clara de enviarle un mensaje de ánimo con un versículo específico. Lo hice, y me respondió diciendo que esas palabras llegaron justo cuando estaba a punto de rendirse. Eso no fue casualidad, fue el Espíritu Santo guiándome. Tercero, a través de las circunstancias. En Proverbios 16, versículo 9, dice, «El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos». Una vez solicité un empleo que parecía perfecto. Todo estaba listo, pero al final no me eligieron. Me decepcioné, pero poco después surgió otra oportunidad mucho mejor. Esa puerta cerrada fue el Espíritu Santo redirigiéndome. Cuarto, a través de otras personas. En Proverbios 11, versículo 14, leemos, «Donde no hay dirección sabia caerá el pueblo». Una vez estaba dudando sobre un proyecto grande. Hablé con un mentor y sin saber mi lucha, me dijo exactamente lo que necesitaba escuchar para seguir adelante. Eso fue el Espíritu Santo usando a alguien más para confirmarme su voluntad. Quinto, a través de sueños o impresiones. En Joel 2, versículo 28, Dios promete, «Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones». Una noche, soñé que ayudaba a un vecino con algo específico. Al día siguiente, lo vi luchando con ese mismo problema y lo ayudé. Fue el Espíritu Santo preparándome. Pero aquí está el secreto. Su voz a menudo es sutil. En Primera de Reyes 19, versículos 11 al 13, Dios no habló a Elías en el viento o el terremoto, sino en un silbo apacible y delicado. He aprendido a aquietar mi mente, a dejar de lado las distracciones, para captar ese susurro. Una vez sentí un impulso de no tomar un camino habitual al trabajo. No sabía por qué, pero obedecí. Más tarde supe que hubo un accidente en esa ruta. Ese susurro me protegió. Quiero contarte una historia de la Biblia que amo. En Hechos 16, versículos 6 al 10, Pablo quería ir a Asia, pero el Espíritu Santo lo detuvo. Luego tuvo una visión de un hombre que le pedía ayuda en Macedonia. Pablo obedeció y eso llevó el Evangelio a Europa. Imagina si no hubiera escuchado. El Espíritu Santo tiene planes más grandes de lo que vemos. Entonces, ¿cómo me habla? A través de la Biblia, la oración, las circunstancias, las personas, los sueños y las impresiones. Pero siempre, siempre, en armonía con la palabra de Dios. Si algo contradice la Biblia, no es Él. Ahora, hablemos de por qué vale la pena escucharlo. Los beneficios de escuchar al Espíritu. Escuchar al Espíritu Santo no es solo una habilidad, es un regalo que transforma todo. Quiero que veas por qué. Primero, me da paz. En Filipenses 4, versículo 7 dice, «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones». Hace poco enfrenté una crisis familiar. Todo parecía fuera de control, pero mientras oraba sentí una calma que no puedo explicar. No resolvió el problema de inmediato, pero me dio fuerza para seguir adelante. Esa paz es el Espíritu Santo. Segundo, me da claridad.
En Juan 16, versículo 13, Jesús promete que el Espíritu os guiará a toda la verdad. Una vez no sabía si debía terminar una amistad tóxica. Oré y durante días sentí una convicción clara de alejarme con amor. Seguí esa guía y mi vida se llenó de relaciones más saludables. El Espíritu Santo despejó la niebla. Tercero, me protege. Proverbios 3, versículos 5 y 6 dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón, y Él enderezará tus veredas. Una vez sentí no subir a un autobús. No tenía sentido, pero esperé el siguiente. Luego supe que ese autobús tuvo un accidente. El Espíritu Santo me guardó. Cuarto, me lleva a bendiciones. En Isaías 30, versículo 21 dice: Tus oídos oirán palabra detrás de ti. Este es el camino, andad por él. Una vez sentí asistir a un evento al que casi no voy. Allí conocí a alguien que me abrió puertas profesionales increíbles. Eso fue el Espíritu Santo. Quinto, transforma mi carácter. Gálatas 5, versículos 22 y 23, habla del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia. Desde que empecé a escuchar más al Espíritu Santo, he notado que soy más paciente, más amable. No es mi esfuerzo, es Él obrando en mí. Sexto, me empodera para servir. En Hechos 1, versículo 8, Jesús dice: Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Una vez sentí compartir mi fe con un compañero de trabajo. Temblaba de nervios, pero las palabras fluyeron y él se interesó en conocer a Dios. Eso no fui yo, fue el Espíritu Santo. Mira la historia. En el siglo XIX, una mujer llamada Florence Nightingale sintió un llamado a cuidar a los enfermos. Su trabajo revolucionó la enfermería. Creo que el Espíritu Santo la guió y su obediencia cambió vidas. En mi vida he visto cómo obedecerlo ha bendecido a otros. Una vez sentí dar comida a un hombre en la calle. Lo hice y me dijo que no había comido en días. Mi pequeña acción fue su respuesta de oración. Entonces, ¿qué gano? Paz, claridad, protección, bendiciones, transformación y poder. Imagina tu vida con esto. No es teoría, es real. Ahora veamos cómo hacerlo práctico. Pasos prácticos para sintonizarme con la voz del Espíritu Santo. Llegamos a la parte práctica. Quiero darte herramientas para escuchar al Espíritu Santo hoy. Aquí van mis pasos, aprendidos en mi propio caminar. Tiempo en oración y silencio. Salmos 46, versículo 10 dice: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Encuentro un lugar tranquilo, apago mi teléfono y me siento con Dios. Leo un versículo, como Salmos 23, y luego escucho. A veces, una idea clara viene, otras, solo paz. Pero siempre salgo renovado. Sumérgete en la Biblia. Segunda de Timoteo 3, versículo 16, dice que toda escritura es inspirada por Dios. Leo un capítulo al día y el Espíritu Santo me muestra cómo aplicarlo. Lleva un diario, anota lo que te habla, verás cómo Él te guía. Escucha las impresiones. Juan 10, versículo 4, dice que las ovejas conocen la voz del pastor. Si siento un impulso de llamar a alguien o ayudar, lo hago, siempre chequeándolo con la Biblia. Una vez sentí orar por un extraño en un parque. Lo hice y él lloró, diciendo que necesitaba esperanza. Eso fue el Espíritu Santo. Busca comunidad. Proverbios 15, versículo 22. Habla de los consejeros. Hablo con amigos de fe sobre lo que siento. Una vez dudaba de un paso grande y un amigo confirmó lo que ya presentía. La comunidad afina mi escucha. Obedece en lo pequeño. Lucas 16, versículo 10 dice: El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Si siento dar una palabra de ánimo, lo hago. Esa obediencia abre la puerta a más dirección. Cultiva gratitud y humildad. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 18 dice: Dad gracias en todo. Doy gracias diariamente y eso me hace más receptivo. También oro: Señor, enséñame, porque un corazón humilde oye mejor.
Practica esto. Al principio puede ser difícil distinguir su voz, pero no te rindas. Es como aprender a tocar un instrumento. Con el tiempo, mejora. Lleva un diario espiritual. Anota impresiones y cómo se cumplen. Te sorprenderás de su fidelidad.